Buenos días a todos. Damos la bienvenida a las salas de plenarias del tercer y último día de nuestro gran congreso argentino de producción animal. Para los que aún no me conocen, soy Natalia Aguilar, miembro de la comisión directiva de APA y comisión organizadora de este congreso. Y como venimos realizando la dinámica de todos los días, de plenarias, la doctora Rebeca García Pinillos hará su presentación en aproximadamente 40-45 minutos y al final tendremos unos 10 a 15 minutos para responder preguntas de los participantes que dejen en el chat y las chicas de técnica nos irán pasando. Ahora voy a presentar a mi amiga y colega Débora Raciati, que ya tiene su cámara prendida, así que ella moderará esta plenaria. Ella es veterinaria y especialista por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es jefa del programa de Bienestar Animal del Servicio Nacional de Sanidad de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y también es punto focal nacional de bienestar animal para la Organización Mundial de Sanidad Animal. Además, es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Bienestar Animal y docente de la especialización en Bienestar Animal de la Universidad de Buenos Aires. Además de ser miembro del Grupo de Bienestar Animal del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur. Te damos la bienvenida, Débora, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la comisión organizadora de este congreso y especialmente a Natalia por invitarme a moderar este espacio. La verdad es que es un honor compartirlo con estas dos profesionales de lujo como son Natalia y Rebeca. Bueno, Rebeca García Pinillos es graduada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, España, y doctora por la Universidad de Reading, Inglaterra. También es diplomada del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento y especialista calificada y certificada por el Royal College of Veterinary Surgeons en Bienestar Animal, Ética y Legislación. Trabajó como funcionaria del gobierno británico desde el 2001, uniéndose al Ministerio de Agricultura inglés como consejera veterinaria en zoonosis y bienestar animal en el 2008. Y realizó trabajo voluntario con fauna silvestre. Además, es fundadora de la organización One Welfare, que comenzó como un proyecto voluntario, lanzando una consulta global para definir y crear un marco de One Welfare, o un bienestar, como complemento de One Health, o una salud. Las iniciativas lanzadas hasta la fecha que respaldan estos objetivos son la publicación del libro One Welfare Framework, y los proyectos de One Welfare World y One Welfare Phoenix. Rebeca entonces nos presentará la ponencia titulada Un solo bienestar, concepto y aplicación en la producción animal. Bienvenida, Rebeca, y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer para mí agradeceros mucho la invitación al Congreso de Producción Animal, ¿no? Y es para mí todo un placer ver que se habla de bienestar animal dentro del contexto de producción, que es realmente algo integrado. Estoy muy agradecida de estar con todos vosotros. Una lástima no poder estar en persona, ya que sería todo un placer ver la zona, pero bueno, otra vez será la situación en el mundo ahora mismo, no está para eso. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar con la presentación, ya que tengo mucho de lo que hablar. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente con el tema de un bienestar, el concepto y la aplicación en la producción animal. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito de lo que es el concepto una salud y un bienestar, y luego os voy a poner ejemplos de los avances de producción en el contexto del marco un bienestar. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es ir hablando sobre las diferentes secciones del marco un bienestar, con casos prácticos y ejemplos, y de ahí pasamos a las conclusiones y a finalizar. Entonces, ¿qué es One Welfare? Mucha gente me pregunta, un bienestar, un solo bienestar, pero ¿qué es un solo bienestar? ¿Qué significa? Entonces, bueno, todos espero que hayáis escuchado hablar del concepto de una salud o One Health. El primer ponente que tuvimos abriendo la conferencia mencionó el concepto de una salud y cómo la salud animal está directamente conectada con la salud humana. Entonces, bueno, este concepto se desarrolló a nivel de pandemias mundiales, ¿no? Como similar a la que estamos sufriendo ahora, y habla mucho pues, de la conexión a nivel de sanidad. Pero realmente esa conexión también existe a nivel de bienestar, y ahí es donde tenemos el concepto de un bienestar.
el concepto de un bienestar que también tiene su propio paraguas y que habla de temas que realmente no se enfatizan tanto del concepto de una salud y que están directamente enfocados a lo que es el bienestar. Bienestar animal, bienestar humano, medioambiental y realmente lo que es el bienestar social y el bienestar de nuestro planeta, ¿no? Entonces ahí tenemos una definición que se creó a través de una consulta mundial que lancé ya hace unos años y donde participaron alrededor de unas 200 personas y organizaciones de diferentes partes del mundo. Y realmente la definición que llegamos a formar entre todos los comentarios que se enviaron, ¿no?, fue que un bienestar es el término que utilizamos para describir la interconexión entre el bienestar animal humano y medioambiental. Y es importante enfatizar que cuando hablamos de medioambiental no nos estamos refiriendo al medio ambiente como es pues, las nubes, ¿no?, el sol, si llueve, etcétera, sino que es el medio ambiente físico y social, físico de los objetos y todo lo que rodea nuestro día a día, ¿no?, y el de los animales, y también social, que acapara las interconexiones y esas relaciones sociales que tenemos, ¿no?, pues en los grupos en los que estamos, con las personas, con los animales con los que nos cruzamos durante nuestro día. Entonces es importante recalcar eso, ¿no?, que el medio ambiente es tanto físico como social. Dentro de vuestra página, ¿no?, dentro del gobierno argentino, pues tenéis ahí también lo que es la definición de bienestar animal, y si la miramos en detalle, habla mucho de lo que las buenas prácticas en bienestar animal llegan a proporcionar, ¿no? Entonces no solamente el bienestar animal se limita a lo que es el bienestar de cada animal, sino que está interconectado con lo que es la calidad e inocuidad de los productos, contribuye con un valor esencial a lo que es un producto de la cadena pecuaria, y también está interconectado, ahí tenemos, con la seguridad alimentaria, sustentabilidad o el impacto ambiental. Y todo esto realmente, todas estas interconexiones son las que están dentro del concepto un bienestar, que ya están realmente integradas, ¿no?, dentro de la definición que tenéis ahí de buenas prácticas. Entonces, bueno, algo muy importante también reflexionar es que el concepto de un solo bienestar no es equivalente al bienestar animal. El bienestar animal es un pilar básico de lo que es el concepto de un bienestar. Y para entenderlo, básicamente tenemos lo que son las 5 libertades, ¿no?, del bienestar animal, que básicamente hablan pues, de tener, o las 5 provisiones, tener provisión de agua, tener provisión de alimento. De ahí tenemos los dominios que publicó David Mellor hace unos años ya y que hablan de cómo monitorizar el bienestar animal, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de no tener hambre, pues los dominios lo que van a hacer es monitorizar cómo esa provisión de alimento está ahí, ¿no? Y lo que hace el concepto de un bienestar es llevar todo esto un paso más adelante, donde dice, si cubrimos esa provisión de proveer alimento o de proveer agua, verificamos que eso se está proveyendo, y si se provee, eso nos va a asegurar que esos animales van a tener una condición de vida óptima, una condición óptima de producción, de trabajo, etcétera, y las personas que conviven con ellos, que dependen de ellos, que tienen su vida dependiendo de esa producción, van a también tener una mejora de su bienestar por un número grande de motivos, ¿no?, como sea el beneficio económico u otro tipo de beneficios. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para ilustrar la diferencia entre el bienestar animal y el concepto de un solo bienestar. Y realmente lo que el concepto de un solo bienestar va a hacer es nos ayuda a reconocer las interconexiones que tenemos entre bienestar animal, humano y medioambiental. También nos ayuda a enfocar colaboraciones interdisciplinarias que no solamente se enfoquen en lo que es el sector animal o el sector humano o el sector ambiental, cuando hablamos, por ejemplo, como teníamos en las primeras charlas, ¿no?, de producción y ambiente, sino que los combinamos. Entonces, el concepto de un bienestar lo que intenta es facilitar esa colaboración interdisciplinaria donde vamos a tener expertos de los diferentes campos trabajando juntos para resolver problemas que realmente son complejos y multidisciplinarios. Y también incluye pues eso, temas como hemos hablado antes, como la seguridad alimentaria, sostenibilidad, etc. Y de ahí pues, lo que hace es expandir y hacer más explícito el enfoque de una salud en el contexto del bienestar animal y humano. Algo que realmente algunos mencionan bienestar animal dentro del concepto de una salud, pero falta ese enfoque que es lo que provee el concepto de un bienestar. Entonces de ahí os voy a hablar del marco One Welfare, que es un marco que creé porque realmente el concepto de un bienestar abarca muchos campos, no solamente se centra en producción, sino que también abarca pues, el campo de animales de compañía, fauna silvestre, etc. Entonces, bueno, el marco también se refinó dentro de una consulta mundial
y el marco tiene 5 secciones. Entonces lo que voy a hacer ahora es explicaros las 5 secciones con ejemplos realmente enfocados a lo que es la producción animal, ¿no? A vuestro sector. Entonces, bueno, la primera sección habla sobre las conexiones entre el abuso y la negligencia de los animales y los humanos. Y básicamente se basa en el principio de que generalmente quien maltrata animales tiene una mayor tendencia a maltratar a personas vulnerables dentro de su entorno. Esto en inglés se conoce como el concepto de the link, que quizás algunos de vosotros hayáis oído hablar del tema, y es un principio bastante simple. Los animales dentro de un concepto social muchas personas los ven como un ser sintiente vulnerable. Entonces dentro del ámbito pues, de psicología, etcétera, ¿no? Lo que hace es como una equivalencia dentro de lo que es el ser sintiente vulnerable, que puede ser tanto un animal como un anciano, como alguien pues, que sea más vulnerable dentro de un ámbito social, niños, etcétera. Entonces esa interconexión está ahí. Es un tema bastante complejo, con lo cual no voy a profundizar, pero es importante saber que este tema realmente afecta al bienestar animal humano dentro de un ambiente específico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya publicaciones como el abuso animal como indicador de violencia doméstica y cada vez está empezando a haber más evidencia sobre este tema, pero dentro del campo de producción realmente yo no he encontrado tanta evidencia y la mayoría se centra dentro del ámbito de violencia doméstica y de mascotas. Entonces, bueno, dentro de lo que es este tema, ¿no? Pues también se aplica a lo que es la producción animal y puede haber, por ejemplo, casos de abuso a nivel de la comunidad, abuso por el granjero, el dueño, abuso por veterinarios, por niños mismos, ¿no? Que están experimentando de alguna manera, o adolescentes. O sea, que puede haber mucho tipo de abuso diferente. Y luego está también la conexión pues, con temas sociales más complejos, ¿no? Como puedan ser las peleas de animales, tráfico de algún tipo, como pueda ser tráfico de armas, tráfico de drogas, llegando a temas, ¿no? de abuso sexual, etc. Entonces, el abuso puede ser también parte de otro crimen. Entonces, es un tema bastante complejo, pero relevante al entorno de producción animal. Dentro de la organización de One Welfare que he creado, tenemos un proyecto que es el proyecto One Welfare Phoenix, y el objetivo de este proyecto es desarrollar guías genéricas a nivel mundial de acceso gratuito para profesionales y posiblemente el público también, sobre este vínculo entre el maltrato y la negligencia animal-humano, ¿no? Entonces, bueno, está enfocado a profesionales y realmente estamos ahora mismo trabajando dentro del proyecto. Hemos lanzado grupos de trabajo y la ambición es que uno de esos grupos de trabajo se centre dentro de la producción animal para explorar los impactos de este tema, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos una granja que está en una región remota, la labor de los profesionales puede ser muy importante para identificar este tipo de abuso y para ayudar no solamente a lo que es los animales de producción, ¿no? Sino también las mismas personas que están viviendo esa realidad. Entonces, bueno, algo muy importante para reflexionar y que realmente espero que el sector de producción animal se involucre. Publicamos hace poco un artículo sobre este tema para el sector de industria lechera en la publicación de la Federación Lechera Mundial. Entonces, bueno, ahí os dejo la referencia por si queréis un poquito leer el enfoque a nivel de producción. Pasamos a la segunda sección, que habla sobre las implicaciones sociales del bienestar animal. Entonces, aquí hay muchísimos ejemplos. Os he puesto uno de ellos, que es la tenencia responsable de perros, ¿no? Y esto, bueno, es uno de los múltiples ejemplos que existen a lo largo del mundo. Este, bueno, pues es de marzo, ¿no? Pero es de como 2 perros que además eran peligrosos, no siempre son perros peligrosos. Mataron a 20 ovejas y el dueño estaba pidiendo ayuda desesperado, ¿no? Y todo esto venía de un conflicto con un vecino, con lo cual también ahí hay un tema social, no es simplemente un tema de bienestar animal donde los perros están atacando ovejas, sino que también es un problema social. Y aquí, pues bueno, el artículo habla un poquito, ¿no? Pues del bienestar del granjero, al que obviamente esa pérdida le ha causado un daño muy grande. Bueno, perdón, disculpadme que digo granjero, sería el productor, ¿no? También ha habido pérdidas económicas obvias y una afección a nivel mental, ¿no? Pues obviamente si tú pierdes tu ganado y de una forma además brutal, pues nos va a afectar a todos. Y también pues hay un impacto dentro del vecino, ¿no? Que también pues llegó a involucrarse la policía, con lo cual el impacto es bastante extenso. No se limita a tener unas ovejas que han sido atacadas y muertas, sino que ha habido un involucramiento de la policía, ha habido un conflicto a nivel de comunidad. Entonces, el impacto es mucho más que simplemente ovejas muertas. Y eso es lo que es importante tener en cuenta. Os pongo aquí un gráfico de la Asociación de Ovino en Reino Unido,
de una encuesta que hicieron hace bastantes años ya sobre este tema, ¿no? El impacto que tienen los ataques de perros en oveja. Y bueno, hicieron bastantes preguntas sobre el impacto en las ovejas mismas, en el bienestar, etcétera, pero también preguntaron el impacto en el productor, ¿no? Y como veis aquí, pues el impacto es bastante, aquí tenemos, bueno, bastante grande. Disculpadme que me equivoqué de pointer, vale, aquí tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El mayor era el estrés, y luego de ahí pues vamos teniendo otro tipo de impactos como es obviamente financiero, pérdidas de tiempo, ¿no? Pues lidiando con lo que ha ocurrido, ansiedad sobre que pueda haber más ataques, reducción del bienestar animal, pérdidas de producción, ansiedad si están fuera de la granja porque no pueden proteger al ganado de la misma forma que si estás ahí, ¿no? Un impacto negativo en la familia y en la vida social. También se sienten intimidados por la gente que lleva perros, porque puede haber pues, conflictos como hubo con el vecino, ¿no? del artículo anterior, depresión, y algunos incluso llegan a dejar la ganadería por completo. O sea que los impactos son realmente importantes y es algo que creo que muchas veces no se deja como un poquito de lado y el enfoque es pues, simplemente un perro ha matado no sé cuántas ovejas. Entonces el enfoque One Welfare tiene en cuenta todo. Tenemos aquí otro ejemplo que es sobre el bienestar animal en desastres o guerras. Y bueno, esto es sobre bienestar animal en desastres climáticos, que habla sobre la sequía y sobre las inundaciones y los efectos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí fotografías de inundaciones y fotografías de una sequía. Entonces, en la inundación lo que vamos a tener es mucho agua rodeando a los animales, y en el tema de sequía vamos a tener los animales que se van a concentrar todos en los puntos de agua porque va a haber menos. Entonces, esto va a crear obviamente un impacto a nivel sanitario, ¿no? Pues de los agentes infecciosos de tierra y de agua. También vamos a tener un impacto pues, de aumento de infecciones que se transmiten entre animales, de animal a animal, y luego vamos a tener un aumento de infecciones que se transmiten a nivel de vectores. Entonces todo esto obviamente tiene un impacto de salud, pero también hay un impacto muy importante de bienestar animal, donde estos animales van a tener síntomas que les van a afectar a su bienestar, donde van a tener falta de agua o donde no van a poder desarrollar sus comportamientos normales, ¿no? Entonces, no solamente es centrarnos en lo que es el factor de sanidad, sino tener en cuenta también todos esos impactos de bienestar animal que hay, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchísimos impactos entre animales, entre vectores, entre agua y tierra, ¿no? Agentes que se transmiten entre el agua y la tierra y realmente generan un impacto alto. También tener en cuenta el impacto de todo el mundo, ¿no? Imaginaros una familia que va a pasear y obviamente se ve esto. Obviamente esto también afecta a nuestro bienestar mental, ¿no? y afecta a cómo nos sentimos a nivel social. Entonces, tener en cuenta todo este tipo de impactos. Paso a la sección 3. Disculpadme que voy corriendo, pero es importante cubrirlas todas y no da tiempo a poner muchos ejemplos. La sección 3 se centra sobre todo en la sección de producción y habla sobre la salud y el bienestar animal humano, seguridad alimentaria y la sostenibilidad a nivel de producción animal. Entonces, bueno, aquí os quería mencionar un documento que se publicó por el Ministerio de Irlanda, donde están centrándose en cómo apoyar el bienestar animal desde el elemento humano, ¿no? Desde el elemento de agricultor, basándose en el hecho de que el bienestar de los ganaderos realmente está relacionado con el bienestar del ganado, y que los problemas de salud y de bienestar de un animal obviamente pueden revelar no solo carencias, sino también presiones físicas, mentales o angustias dentro de un productor ganadero que por lo que sea no puede tener la capacidad de cuidar de esos animales como lo ha hecho hasta entonces. Entonces, es tener en cuenta un poquito todo ese factor humano. Y aquí, pues bueno, dentro del informe mencionan el concepto de un bienestar. Y también pues tenemos otros ejemplos, como vimos en la ponencia de ayer, ¿no? Las 4 áreas prioritarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan pues, de la alimentación, de la seguridad alimentaria y de nutrición, de las expectativas de vida, ¿no? y el crecimiento de la economía, del bienestar sanitario y animal, y luego pues, de los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales y el clima. Entonces ahí vemos que estos 4 áreas prioritarias todas están relacionadas con animales, con productores y con la economía. O sea que hay un impacto social, animal y personal, ¿no? Entonces, para mí todas estas áreas están muy relacionadas con el concepto de One Welfare y para atajarlas necesitan realmente un ataque holístico.
Tenemos ejemplos también pues, de la interconexión entre los animales y el personal de granja, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el personal de granja, si nos centramos pues, en alguien que va a trabajar en una granja, lo primero necesitamos tener una aptitud, ¿no? Saber qué tenemos que hacer allí, saber cómo vamos a trabajar. Tenemos también que saber cómo manejar nuestro comportamiento con los animales, ¿no? Y también una motivación para aprender que puede tener un impacto muy grande pues, en nuestras habilidades técnicas, en cómo sabemos si los animales van a reaccionar de una forma u otra según cómo nosotros hagamos una acción. La motivación laboral también, ¿no? Si sabemos lo que estamos haciendo, te sientes mucho más seguro y realmente trabajas más a gusto, puedes tener mejor satisfacción laboral. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión tener después una sección de educación, ¿no? Porque realmente es algo muy importante para el bienestar de todo ese personal que está trabajando dentro de la granja y que también tiene una influencia muy directa con el bienestar animal. Y esos animales pues, pueden tener miedo que va a tener una reacción en cadena y va a afectar al comportamiento de ese personal de granja. Entonces, saber cómo comportarnos es primordial. Y eso en su medida va a tener también impacto en lo que es la productividad, el bienestar y lo que es el rendimiento laboral, no solamente de la producción, sino también del personal de granja. Entonces, este gráfico me gusta mucho porque realmente explica muchísimas de las interconexiones que realmente los que trabajáis en producción las hacéis día a día, pero nunca reflexionamos ni las fragmentamos, ¿no? A estos niveles. Entonces, me gusta porque realmente expresa cómo el concepto y las interconexiones de un bienestar están presentes incluso en las tareas más normales y cotidianas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de uno de los pósters y bueno, los podéis leer, pero eso, como el manejo gentil realmente tiene un impacto, ¿no? En la reactividad de los terneros de carne lactantes y esto pues, va a tener un impacto, como hemos visto, en lo que es producción, etcétera. Tenemos también ejemplos sobre producción de gases, ¿no? Y de esto hubo bastantes charlas ya el primer día cuando se hablaba de producción y ambiente y bueno, pues ahí se habló un poquito pues, de las emisiones, ¿no? Y de cómo se puede obtener una reducción de emisiones de metano en este caso, este es un fragmento de un informe de FAO, y de cómo podemos aumentar la productividad. Entonces, bueno, de ahí ya hay bastante documentación y se ha cubierto, con lo cual no voy a entrar en más detalle, pero básicamente esto interconecta lo que es la nutrición animal con los impactos en medio ambiente, con lo que es el bienestar también y esa productividad de los animales. Entonces, también es relevante al concepto de un bienestar. Y luego tengo aquí otro ejemplo sobre cómo los problemas de comportamiento y picaje en ponedoras son relevantes. Entonces, este es un estudio que se hizo en Europa en el proyecto de Group HouseNet y ahí básicamente estaban estudiando un poquito el impacto de lo que es la nutrición en la microbiota del intestino y el impacto que eso tenía en el comportamiento de las ponedoras, ¿no? Y realmente es algo muy interesante porque nunca pensamos que la nutrición puede afectar al comportamiento, pero este estudio realmente demostró que tiene impacto a ese nivel. Entonces también es muy importante ver cómo esa expresión de comportamiento animal, que está muy relacionada con su bienestar, puede estar afectada por otro tipo de componentes que los encasillamos muchas veces dentro del sector sanitario o de nutrición y a veces nos olvidamos de esa interconexión con lo que es el comportamiento y el bienestar, etc. Entonces, bueno, aquí el estudio se centraba realmente en ponedoras y en el picaje, que es un problema bastante grande dentro de la industria, y estuvieron mirando tanto el medio ambiente físico, ¿no? Dónde estaban todas esas ponedoras, como el medio ambiente social, qué relación tenían con otras gallinas, etc. Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero simplemente enseñaros que el estudio profundizó bastante en todos estos elementos de un bienestar que os he mencionado. Y de ahí pues vieron también otros factores de riesgo, como podía ser la intensidad de la luz, la dieta, el tipo de comederos, la temperatura, o sea, muchos factores de riesgos, ¿no? Que están todos conectados al bienestar y al picaje. Y aquí también pues hablaban un poquito de la disponibilidad de poder tener, pues, de rebuscar, ¿no? La comida, etc. Entonces, bueno, todo esto se tuvo en cuenta y para mí es muy interesante porque lo que hacían es conectar factores que a veces los consideramos de producción, factores que consideramos de alimentación, pero que también afectan al bienestar animal y lo que hacen también es afectar al coste estimado de producción que tenemos, ¿no? Entonces aquí la estimación de ellos es que el picaje está afectando como más de 12 millones de euros por año a la industria de ponedoras. Entonces, si realmente se pueden solucionar todo este tipo de problemas de comportamiento, ¿no? Que afectan al bienestar directamente, pues es importante emplear un approach multidisciplinario, ¿no? Incluyendo los componentes de un bienestar.
Aquí tenía otro ejemplo, ¿no? Pues, que es de la ponencia que vimos el primer día sobre los sistemas alimentarios. Entonces, los sistemas alimentarios incluyen muchas secciones, ¿no? Pues tenemos la sección de pienso, de pasto, la comercial, la de ventas, engorde, procesado, etcétera. Y simplemente lo quería poner aquí para que reflexionéis un poquito dentro de vuestras industrias, cada uno de vosotros, sobre las interconexiones que cada una de estas burbujas, ¿no?, tiene con el bienestar animal, humano y medioambiental. Y muchas veces no las especificamos, pero están intrínsecamente dentro de cada burbuja, muchas veces de manera indirecta. Entonces simplemente lo dejo como reflexión. Dentro de la producción también hablamos mucho de producción ganadera en granja, pero no tenemos que olvidarnos de lo que es el sacrificio animal. Y aquí, bueno, yo propuse utilizar el concepto del sacrificio de precisión, un poco equivalente a lo que es la ganadería de precisión, ¿no?, que también escuchamos bastante uno o dos días antes sobre la agricultura de precisión. Y mi propuesta es que realmente podemos tener sacrificio de precisión y podemos transferir todas esas tecnologías que ya existen dentro de lo que es la agricultura de precisión para ver si podemos mejorar el sacrificio de precisión y no solamente mejorarlo para mejorar el bienestar animal o mejorar la efectividad del aturdido, sino también para proveer una mejora a los trabajadores y a la productividad, ¿no? Si tienen un equipamiento mejor para aturdir animales, obviamente el trabajo va a ser más fácil. Entonces yo creo que es importante también aplicar el concepto de un bienestar al sacrificio animal con este ejemplo, por ejemplo. Y aquí tenemos una evidencia muy clara, ¿no? La evaluación de contusiones en reses bovinas dentro de un frigorífico. Y obviamente esto es un problema muy grande de bienestar animal, pero a veces también puede estar relacionado con un problema de bienestar a nivel laboral, ¿no? ¿Qué condiciones de trabajo tenían los productores que estuvieron moviendo estos animales o transportando estos animales? ¿Por qué se generaron estas contusiones? Entonces es muy importante tener en cuenta el elemento humano, que obviamente nos va a ahorrar todo este tipo de pérdidas, ¿no? Porque aquí tenemos un corte de los más caros, ¿no?, por toda esta zona. Entonces, si podemos ahorrar todo esto, es muy importante analizar el por qué ha ocurrido todo esto e intentar ahorrar todo ese tipo de pérdidas, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos la parte de seguridad alimentaria, que está basada, ¿no?, pues en el principio de que obviamente los animales que están con mejor bienestar y más sanos van a tener un sistema inmunológico más fuerte, van a ser menos propensos a enfermedades, van a necesitar menos medicamentos, ¿no? Entonces también tenemos una interconexión aquí con las resistencias antimicrobianas y realmente animales con mejor bienestar animal van a ayudarnos en todos los sistemas que existen para controlar las resistencias antimicrobianas. Y hay estudios que son ya bastante antiguos, ¿no?, demostrando la evidencia de cómo el mayor estrés aumenta la secreción de Escherichia coli, de Salmonella o de Campylobacter, que dentro de lo que es el sacrificio animal, ¿no?, en matadero es muy importante porque vamos a reducir la carga bacteriana de las canales que vamos a procesar. Entonces, el bienestar animal es muy importante también dentro de la seguridad e inocuidad alimentaria. Paso a la sección 4. Y aquí básicamente hablamos de intervenciones asistidas de animales, personas y el medio ambiente. No me voy a extender, simplemente mencionaros que hay bastantes intervenciones, ¿no? Hay bastantes tipos de intervenciones de vínculo que se basan en el vínculo humano-animal. Y aquí, pues bueno, el nivel de entrenamiento que hay en los animales es diferente. Entonces, algunas de las intervenciones utilizan animales sin entrenar, otras utilizan animales entrenados. Generalmente son animales domésticos, pero también hay intervenciones con animales de producción, caballos, etcétera. Y lo importante, pues, es ver un poquito no solamente el beneficio humano, ¿no?, que la mayoría de estas intervenciones hay gente que incluso habla de recetar animales o recetarle a alguien un perro para que pasee o ir. Y lo importante es tener en cuenta el bienestar de esos animales también, ¿no?, que no son simplemente una pildorita mágica, sino que son seres sintientes y pueden funcionar muy bien, pero también si es el perro que no es adecuado o el caballo que no es adecuado, puede tener un efecto totalmente contraproducente. Entonces es muy importante tener ahí el concepto de un bienestar muy presente y asegurarnos de que se mira no solamente la parte humana en este caso, sino también la parte animal, ¿no? Y aquí pues tenemos también pósters que han cubierto este tema, ¿no?, sobre la importancia del aprendizaje en equinos, la relación con los humanos y cómo los diferentes tipos de entrenamiento también afectan, ¿no?, al comportamiento de esos caballos y al manejo que se va a tener después. Y ya paso a la sección 5,
que bueno, es la última, pero simplemente porque había que dar números a todas las secciones. No es la última porque sea la menos importante, sino que yo realmente pienso que es de las más importantes, porque esta sección está enfocada a aspectos más globales y que están relacionados con la conservación más allá de la producción ganadera. Entonces hablan pues, de los objetivos de desarrollo sostenible que no se han resuelto en otras partes del marco, y está realmente muy conectada a la sección 3, ¿no? Porque habla de la vida silvestre, etcétera, y realmente, sobre todo en ganadería extensiva, la vida silvestre convive, ¿no? con los animales de producción, entonces están muy conectadas. Entonces, bueno, aquí tenemos una nube que habla un poquito de los diferentes temas incluidos en esta sección, y como veis, pues la conversión del hábitat, valores culturales, el crecimiento de la población, el mercado internacional, ¿no? La intensificación de la agricultura y también la extensificación de la agricultura, manejo de pastos. O sea, tenemos muchísimas cosas, y nunca olvidarnos también de la pesca, ¿no? Que sé que en esta conferencia no se habla tanto, pero también es un tipo de producción animal, y los peces y todo el sistema de producción de acuacultura pues también es relevante en este campo. Entonces, bueno, los elementos naturales, ha habido bastantes charlas muy interesantes sobre el efecto, ¿no? de la ganadería dentro de la tierra, dentro del aire, dentro del cambio climático. Entonces, bueno, simplemente pues ilustrar que realmente eso es algo que afecta a todos. Entonces, para mí es un tema de un bienestar, porque está afectando al bienestar animal, humano y medioambiental. Y básicamente, pues integrar el bienestar animal nos va a ayudar a respaldar las mejoras, ¿no? en diferentes ámbitos. Y tenemos que pensar que, por ejemplo, gestiones, como pongo aquí, gestiones de la disponibilidad de agua y desechos, eso no es simplemente tratar agua, sino que está teniendo un impacto a mayor nivel dentro de la producción animal. Entonces, obviamente, va a afectar a lo que es el elemento humano, pero también a todos los animales que viven ahí, ¿no? Y cómo tratamos esos desechos. Me acuerdo, vi un póster sobre cómo se manejan los desechos dentro de las cerdas de gestación, ¿no? Y cómo influye eso dentro de los lechones. Entonces ahí es un ejemplo muy claro de los impactos, ¿no? que esa gestión de desechos va a tener dentro de la producción animal y dentro del crecimiento, ¿no? de esos lechones. Entonces, un ejemplo simplemente. Y luego intervenciones de reducción de cambio climático, también ha habido mucha discusión sobre ese tema, ¿no? Y lo importante es tener presente que el cambio climático tiene un impacto pues, en ambos, ¿no? Tanto en el ganado como en los ganaderos. Y tenemos ejemplos del estrés por calor, que sé que allí lo sufrís bastante, que puede causar pues, reducciones en fertilidad, reducciones de productividad, etc. Y luego, obviamente, en ganaderos, ya me han comentado compañeros allí, pues, ¿no? lo duro que es trabajar al sol sin sombra en algunos momentos. Entonces, eso también tiene un impacto en lo que somos los productores, ¿no? Y luego los océanos pues, sufren algo similar, con aumentos en la temperatura del agua y cómo eso está afectando a la extinción de ciertas especies, cómo está modificando el hábitat y cómo puede llegar a un aumento del riesgo de enfermedades. Entonces, nunca olvidarnos también de la parte acuícola, ¿no? Y aquí tenemos un diagrama que me gusta mucho de FAO, que habla pues cómo la diversidad del ganado, ¿no? puede ayudar a manejar un poquito mejor lo que es ese cambio climático. Entonces, bueno, aquí puntualiza que hay 800 tipos de razas de vacuno diferentes en el mundo, y cada una de esas razas va a tener unas características diferentes. Entonces, bueno, aquí se ha hablado de genética, y la genética también influye no solamente en la producción, sino que esa genética va a hacer que esos animales estén con un mejor bienestar dentro del entorno adecuado, ¿no? Entonces, también no olvidarnos de esa conexión de la genética con el bienestar de sus animales y obviamente de los beneficios para las personas que están con ellos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? pues del efecto de las condiciones climáticas sobre el bienestar en los terneros de tambo, que obviamente pues, habla un poquito de los cambios que ha habido, ¿no? Me pareció interesante porque es realmente un ejemplo práctico de esta sección. Y bueno, pues habla de cómo la lluvia y el viento tienen un impacto, ¿no? en estos terneros que están parados sin poder descansar, cómo les causa heces blandas o diarrea, y cómo también tiene un impacto en la disposición de los operarios. O sea que realmente aquí tenemos todos los elementos de un bienestar. Tenemos el bienestar animal, tenemos el bienestar de los operarios y tenemos obviamente el medio ambiente y las condiciones climáticas, que son los que están modificando todo, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, un póster que hablaba del cambio climático y el futuro, y la verdad es que el futuro parece complicado, con lo cual estudios sobre este tema es muy importante tener en cuenta no solo los animales, sino los tres elementos.
También quería mencionar, hablé antes de fauna silvestre, ¿no? Y obviamente está muy presente, sé que ahí en Argentina existe el conflicto con el jaguarete, por ejemplo, y la producción animal, ¿no? Entonces también tener en cuenta que ahí, pues obviamente se combina el bienestar animal del ganado con el bienestar de los animales silvestres, con el bienestar del productor, con el bienestar social de esa sociedad que quiere preservar cierto tipo de animales silvestres. Entonces es también un tema complejo, pero que realmente tiene enfoque de bastantes áreas, ¿no? Y que tiene un enfoque de un bienestar. Y ahí realmente lo que es el entorno y el medio ambiente físico y social puede ayudar mucho a encontrar soluciones sobre estos conflictos, ¿no? Como ha habido pues, proyectos que han pintado la parte de atrás de las vacas, como se han hecho, por ejemplo, vallas, ¿no? Eléctricas, etc. Entonces hay diferentes maneras de manejarlo y eso está cambiando lo que es el medio ambiente y teniendo un impacto dentro de ese bienestar. Para terminar, os dejo una referencia aquí de una publicación que puse en OIE hace tiempo sobre un solo bienestar, que básicamente explica cómo puede ayudar a mejorar el bienestar animal y humano y cómo nos puede servir también de apoyo para implementar los estándares de bienestar animal, ¿no? Siempre teniendo presente que implementando esos estándares de bienestar animal no estamos simplemente dándole un tic a una casilla, ¿no? Sino que realmente estamos haciendo una mejora a un nivel bastante más amplio, a un nivel, un bienestar. Y para concluir, pues me gustaría terminar diciendo que reconocer, estudiar y trabajar respetando los vínculos entre estos tres elementos de bienestar es clave en el contexto de salud pública y de la producción animal. Y desde mi punto de vista, el sector de producción realmente debe hacer lo posible por fomentar y aumentar las colaboraciones no solo de una salud, sino también de un bienestar, para trabajar juntos entre productores, veterinarios, incluyendo servicios sociales, de salud pública, etcétera, y poder así no solo proveer carne o leche, sino que realmente se va a maximizar un beneficio social a un nivel más amplio. Y realmente yo estoy realmente convencida de que integrar el bienestar animal representa un paso adelante en la implementación de estándares y políticas de bienestar animal, que no solamente impacta en los animales per se, sino que está teniendo un impacto a nivel social. Entonces termino con una foto aquí, ¿no? De unos huevos de oro, porque todos hemos oído hablar de los huevos de oro, ¿no? Pero yo por lo menos nunca los he llegado a ver más que en fotos o en dibujos animados. Entonces realmente espero que no veáis el concepto de un bienestar como los huevos de oro, ¿no? Sino que realmente espero que con los ejemplos que hemos visto durante esta presentación penséis que es algo realmente presente y que es importante implementar en un futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Rebeca. La verdad que excelente esta presentación y muy oportuna, ¿no? Muy oportuna tanto todo el contenido de la presentación como la elección de este tema para esta 43 versión del Congreso Argentino de Producción Animal en este marco que estamos atravesando de pandemia. Que nos han dejado, la verdad que son todas muy interesantes. La primera de ellas dice, ¿cuál es su opinión sobre la producción a corral? ¿Cuál es su recomendación para los productores que tienen feedlot como parte de su sistema de producción? Por producción a corral os referís a producción extensiva de engorde. No te escucho, Débora. Perdón, ahí sí. El engorde a corral o feedlot es cuando la alimentación es artificial y están en un espacio más reducido. Ok. Realmente es complicado dar consejo así específico, ¿no? Sobre temas de producción específicos. Lo importante es, dentro de ese sistema de producción, estudiar todo el tipo de elementos, ¿no? Entonces, no voy a dar un consejo sobre si es a seguir o no. Básicamente lo importante es ver el tipo de animales que se están teniendo en ese sistema, el tipo de espacio físico y social que se está teniendo de esos animales dentro del contexto del país, ¿no? Si es ahí en Argentina, pues si es en invierno, en verano, tienen protección sobre el medio ambiente, tienen protección climática, el tipo de alimentación
lo mismo, hay que hacer un análisis de la nutrición, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades tienen esos animales? ¿Qué tipo de nivel de crecimiento, en qué momento del crecimiento están? ¿Estamos supliendo todas sus necesidades nutritivas? Y luego tener también en parte en cuenta el impacto de cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué impacto está teniendo esa producción de concentrado sobre mente, ¿no? en el medio ambiente, y qué impacto tendría si lo hacemos con pasto o con una combinación? Entonces, bueno, no sé tanto en detalle de lo que es el sistema de producción en corral, pero lo importante es tener en cuenta los elementos y encontrar un balance adecuado, ¿no? En el que se mantenga no solamente lo que es la producción y el engorde y animales que engordan y engordan más rápido y generan más carne, sino animales que están cuidados de una forma con un buen bienestar, con una buena salud, y también obviamente que el personal que trabaja con esos animales tenga un entorno laboral apropiado. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Rebeca, súper completa la respuesta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿De qué manera los profesionales y no profesionales en el ámbito de la producción animal y en otros ámbitos también, por qué no, pueden colaborar con los diferentes proyectos que llevan adelante en esta iniciativa de One Welfare? Sí, en el proyecto de One Welfare ahora mismo tenemos tres proyectos funcionando. Mencioné el proyecto de One Welfare Phoenix, el proyecto de Fénix, un bienestar, que se enfoca en lo que es el abuso y la negligencia animal y humana. De ahí hemos creado los 5 grupos de trabajo y estamos ahora mismo revisando las solicitudes, las expresiones de interés que ha habido durante estos años, durante este último mes, ¿no? Entonces ahí va a haber un grupo de trabajo específico de producción animal y habrá oportunidades para colaborar con ese grupo de trabajo, sobre todo proveyendo evidencia de ese vínculo, ¿no? de abuso humano-animal en el sector de producción. Entonces habrá oportunidades a ese nivel. Luego tenemos también un proyecto que es el proyecto One Welfare World, un bienestar mundial, que básicamente es una plataforma de diseminación por Twitter que permite que cualquier persona del mundo pueda utilizar la cuenta cuando quiera para diseminar pues, el trabajo que están haciendo, el trabajo a nivel de investigación, de granja, puede ser una conferencia. Entonces es una plataforma de diseminación. Y ahí básicamente en la página web hay un contacto y podemos pues eso, revisar las solicitudes. Y luego está el proyecto One Welfare Silkworm, que es un bienestar gusano de seda, que básicamente está a punto de empezar, estamos a punto de anunciar la junta directiva, y la idea de este proyecto es tener un sistema que provea un sistema de verificación de los múltiples sistemas de acreditación y certificación que hay de bienestar animal, pero no dejarlo solo en el tema de bienestar animal, sino que se intente unir el bienestar animal con el bienestar humano laboral y también con el bienestar medioambiental. Entonces es un proyecto muy ambicioso, pero realmente es algo que es una necesidad a nivel mundial y necesita colaboración y cooperación a nivel de todo el mundo. Entonces ahí igualmente habrá colaboraciones a nivel mundial, habrá llamadas de participación para poder recoger evidencia de todos los países y mi visión, esto depende mucho de la junta directiva, ¿no? Pero mi visión es que necesitaremos contactos realmente en todas las regiones que quieran participar, porque cada región tiene su propio mundo, ¿no? Entonces es importante que la gente de las regiones se involucre y contacten para colaborar también ahí. Buenísimo. Bueno, creo que después de esta charla vas a tener muchos candidatos. Bien, también aquí hay una pregunta de Sebastián Munilla que dice: Rebeca, muy buena charla. En nuestra asociación estamos poniendo sobre la mesa el tema del nombre de la institución. ¿Crees que sería positivo pensar en un nombre más amplio como ciencia animal para ampliar el foco de nuestra investigación, para abordar con otra mente las problemáticas que hoy nos contaste? Depende mucho del tipo de institución, de los objetivos de la institución y de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el nombre de una institución es algo muy personal. Justamente ayer estaba hablando de la diferencia entre la ciencia de bienestar animal, el bienestar animal, la ética, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de una institución lo importante es primero aclarar los objetivos de esa institución y adaptar el nombre a través de ahí. Entonces, no sé si la pregunta se refiere específicamente a lo que es la producción animal o si es en particular a un instituto adecuado, pero lo importante eso sería ver esos objetivos y adaptarlo ahí. Es la Asociación Argentina de Producción Animal. Ok.
realmente la producción animal es la producción animal, ¿no? Y la producción animal se relaciona con muchos tipos de ciencias y elementos diferentes. Entonces yo creo que el nombre de producción animal encapsula muchos de los conceptos, incluyendo la ciencia. Entonces yo creo que cambiarlo igual a ciencia animal lo limitaría más, porque la ciencia es, yo lo veo personalmente como un elemento, mientras que la producción animal encapsula muchísimas cosas, incluyendo la ciencia, incluyendo la comercialización, incluyendo marketing, ventas, etc. Entonces, para mí, el concepto de, bueno, el nombre de producción animal me parece mucho más genérico. Entonces, eso dependería un poquito de lo que es el objetivo de la asociación, ¿no? Si el objetivo es más científico, pues igual es más adecuado, pero si el objetivo es más general de producción animal, yo creo que es un nombre reconocido, ¿no?, en castellano como algo bastante amplio. Perfecto. Otra pregunta de Eduardo Frank dice, ¿qué se sabe de la base genética del comportamiento en el bienestar de los animales en términos generales? Ok, bueno, una pregunta muy específica, ¿no? Yo soy en esta, no he leído avances de genética en relación a bienestar animal desde hace bastante tiempo, pero obviamente hay evidencia que indica que el comportamiento animal está relacionado con la genética, ¿no? Entonces ese comportamiento animal dentro del entorno en el que estén va a impactar el bienestar animal. Con lo cual, lo que puedo decir es que sé que hay evidencia, pero no sé dar referencias específicas ahora mismo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta de Nora Kugler dice, durante una sequía, alimentar la hacienda a voluntad puede no ser viable para el productor. ¿Se considera esta situación como una excepción en One Welfare? ¿Me puedes repetir durante la sequía? Durante una sequía, muchas veces no es viable para el productor alimentar a voluntad a sus animales. Entonces, lo que plantea Nora es si esto sería una excepción a One Welfare. Bueno, excepción no. El concepto de un bienestar habla sobre la interconexión. El concepto de un bienestar no dice que siempre la relación es buena y buena. A veces puede haber conflictos. Entonces, la pregunta realmente lo que hace es identificar una interconexión entre el bienestar del agricultor, ¿no?, el bienestar de los animales de producción y el ambiente que tenemos. Entonces, yo creo que es un tema que encaja en un bienestar porque tiene las interconexiones, pero no lo veo como un conflicto porque básicamente el resultado puede ser positivo, negativo o neutro, ¿no? Depende del tipo de interconexiones que tengamos en cada incidente. Espero haberme... Perfecto. Sí, sí. Bueno, acá tenemos una más. En general creo que las recomendaciones de One Welfare, dice Fernando, pueden tener más que ver con una realidad de mayor concentración de animales y personas, como tal vez puede ser la realidad europea, en opinión de Fernando, y él plantea que nuestra realidad es extensiva en general, con baja concentración de producciones a cielo abierto, distante un poco de otras realidades en otros lugares del mundo. Entonces él dice si no sería conveniente separar estas diferentes realidades haciendo mención a las mismas. Las realidades son diferentes en cada lugar del mundo, en cada ciudad, en cada pueblo. O sea, realmente yo no lo veo como una diferencia sobre la producción allí y la producción aquí. Las diferencias existen en todas partes y realmente lo que es el concepto de un bienestar se tiene que aplicar a nivel local, ¿no? Por eso yo cuando explico lo que es el concepto de un bienestar siempre pongo ejemplos, porque lo importante es saber adaptar el concepto dentro de nuestra realidad. Entonces es lo importante, ¿no? Cada uno tiene que aplicar ese concepto dentro de su realidad. Y obviamente hay pautas genéricas de las cuales se pueden hablar, pero cuando un colectivo o una persona misma quiere implementar este concepto dentro de su realidad, tiene que saber exactamente cuáles son, ¿no?, pues la situación de bienestar animal, de bienestar humano y medioambiental dentro de ese lugar. No se puede utilizar, o sea, no se puede copiar un proyecto de investigación de bienestar animal, pues eso, exactamente, en intensivo o en extensivo, ¿no? Porque el entorno, tanto físico como social, es completamente diferente. Y bueno, eso. Bien,
Y Florencia García dice, brillante presentación y oradora, que se empapó tanto en el Congreso, así que muchas felicitaciones. Y hace una pregunta. Entiende y adhiere a la necesidad de buscar la integración de la producción al entorno con una mirada amplia. En términos prácticos, en algunos puntos de la conexión producción-ambiente, considera que se generan conflictos difíciles de encontrar esta solución de compromiso. Un ejemplo sería, nos dice Florencia, el de los grandes felinos que vos pusiste, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a una solución de compromiso en esas instancias? Pregunta. Gracias, sí. Una pregunta complicada, ¿no? Porque realmente esos conflictos existen a muchos niveles, ¿no? Y lo mismo que está tuvimos una presentación también, ¿no?, de producción y ambiente donde se hablaba de la generación de gases y la diferencia de gases que había en intensivo y extensivo también, ¿no?, y del tipo de gases que se producían mayormente en cada sistema, con lo cual ahí también hay conflictos. En el tema de fauna silvestre es complicado y existe exactamente el mismo problema en conservación de vida silvestre, donde a veces para proteger una especie hay que sacrificar otra. Entonces, yo el consejo que siempre doy, ¿no?, es que hay que tener en cuenta el impacto que se tiene en cada una de esas especies, el balance social, ¿no? Y de ahí también es importante asegurarnos de que se tome la medida que se tome, es importante asegurarnos de que proveemos el mejor bienestar posible a todos los animales y personas involucrados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema de conservación animal donde queremos preservar una especie y sacrificar otra, que ese sacrificio sea planificado, sea humanitario y sea de una forma donde se tenga el menor impacto posible en el bienestar de esos animales, ¿no? A nivel de producción con el conflicto silvestre, pues lo mismo, es cuestión de identificar buenas prácticas, diseminarlas, compartirlas e implementarlas. Y sabiendo, yo cuando estuve mirando sobre el caso del yaguareté, por ejemplo, vi ejemplos de regiones en las que realmente ese conflicto se ha reducido, con lo cual yo he visto que hay ejemplos de buenas prácticas. Entonces eso es muy importante. Si existen ejemplos de buenas prácticas, que se compartan, que se diseminen y que se adapten para prevenir ese tipo de conflictos. Pero sí, normalmente son complejos. Entonces, bueno, hace falta me sale la palabra approach en inglés, disculpadme. Hace falta un enfoque colectivo, ¿no? Que no sea simplemente una visión del ganadero o que no sea simplemente una visión de la persona que quiere proteger a la vida silvestre, sino que se hable conjuntamente y se encuentren soluciones comunes y se trabaje de forma conjunta. Sí, muchas gracias, Rebeca. De hecho, la red Yaguareté está trabajando hace bastante tiempo con este tema de los conflictos con el yaguareté y los ganaderos y los animales, por supuesto, de producción. Y la verdad que han logrado avances increíbles, así que, bueno, justo es el ejemplo que vos nos traías hoy. Podríamos estar charlando, conversando contigo toda la mañana, pero por razones de tiempo no vamos a poder seguir leyendo las preguntas que recibimos. Así que van a poder ver en el chat tu email de contacto para que si quieren hacerte alguna consulta adicional puedan contactarse contigo. Bueno, Natalia. Bueno, la verdad que un placer escucharte, Rebeca. Y bueno, para ir cerrando, y en nombre de toda la comisión organizadora, queremos agradecerte enormemente el trabajo que hiciste, realmente nos sorprendió. Este resumen del Congreso que para nosotros fue fantástico y aceptar nuestra invitación. Y ahora entendimos por qué no querías grabar tu presentación, pero fue fabulosa, la verdad que todos estamos muy contentos. Transmito esto desde toda la comisión. Y también contarnos todo esto que venís haciendo y vienen haciendo en relación a un solo bienestar. Y creo que vos aclaraste muy bien que esto es un concepto que se puede ir aplicando en los distintos escenarios. Por otro lado, obviamente, no queremos dejar de agradecerte, Débora, como siempre, por colaborar también en la organización de esta plenaria, de este congreso, porque fue a través tuyo que hicimos el contacto con Rebeca, así que te invitamos para la comisión organizadora del 2021, y bueno, Rebeca, si querés decir unas palabras, tenés unos minutos, así que estamos muy bien en tiempo. Muchas gracias. Simplemente agradeceros la invitación y decir que para mí ha sido todo un placer
participar dentro de vuestro congreso, ¿no? Y lo mismo que, bueno, he intentado compartir con vosotros todo el trabajo que he hecho de un bienestar, también he aprendido mucho sobre todo el trabajo que estáis haciendo en la región y estoy realmente impresionada, ¿no?, de todo el trabajo que se está haciendo y todos los esfuerzos que se están invirtiendo en atajar problemas realmente complejos, ¿no?, como es el calentamiento global y los conflictos que hay con la producción animal. Entonces, bueno, enhorabuena a vosotros también, ¿no?, y muchísimas gracias por haberme invitado. Débora. Bueno, yo también me despido, no sin antes felicitar a la comisión organizadora de este magnífico congreso, con este cierre espectacular que se está dando el día de hoy, y a todas las personas que están haciendo posible esta nueva edición en un contexto tan desafiante como el que estamos atravesando en la actualidad, este contexto de pandemia, ¿no? Que no es ajeno a ninguno de nosotros. También quiero resaltar la importancia de la incorporación de la sección de bienestar animal y etología en este nuevo año, esta nueva edición del Congreso, que ojalá sea para siempre, porque es un ámbito súper interesante, así como la inclusión de la ponencia de la doctora Pinillo sobre este cambio de paradigma que representa la noción One Welfare o un bienestar. Así que muchas gracias una vez más y saludos para todos y todas. Bien, gracias Débora, gracias Rebeca. Y bueno, antes de despedirnos, queremos invitarlos a no perderse las siguientes secciones del periodo de la mañana. Por un lado, tendremos en la sala azul la de nutrición y alimentación, que ya los chicos se están preparando. Y en la otra sala, o sea, en esta, va a continuar en breve también la sección de enseñanza agropecuaria, que vos lo resaltaste mucho, Rebeca, también. Y justamente con cómo son estas dinámicas de cómo seguir enseñando a través de la virtualidad. Así que les propongo a no perdérselas, y en especial invitamos a todos y esperamos a todos los interesados en escuchar más sobre bienestar animal en el debut, como lo dijo Débora, de la sección de bienestar animal y etología dentro del marco del Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, que tendrá lugar a partir de las 13:30, ¿sí?, con unos temas muy novedosos y complementando el que nos diste en esta plenaria, Rebeca. Muchas gracias y hasta la próxima.